Al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. El cuadro diabético le estaba haciendo un poco de daño, aunque se cuidaba mucho. Llegué a la clínica y veo escaras y llora ya, llorando. Al día siguiente me tocaba seguir grabando. Porque mi papá siempre me lo inculcó, el show debe continuar. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy vamos a abrir el expediente final de un personaje coqueto, parrandero, amiguero y también muy talentoso. Me refiero al compositor y productor vallenato Lenín Bueno, autor de La parranda es pa' amanecer y muchos temas más. La parranda es pa' amanecer fue grabada por una importantísima orquesta filarmónica de Raymond Lefebvre de Francia. Que no solamente fue ese compositor excelso que era, polifacético, sino que fue productor de muchos discos. Le dejó un aporte, yo diría que completo, a la música vallenata. Lenín Bueno fue uno de los encargados de hacer que en Barranquilla se escuchara el vallenato. Recordemos que en los años 90 lo que reinaba en la Arenosa era el merengue y por supuesto la salsa por excelencia. Era además un juniorista empedernido. Literalmente hablando, su corazón no aguantó la felicidad de que Junior haya pasado a la final del fútbol colombiano y murió de la emoción. Llega tarde. Llegó sin signos vitales. Allá dijeron. Mientras estaba grabando el programa, al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. Él fue un gladiador en esa parte, porque mucha gente aquí no gustaba del vallenato. Artistas de la talla de Iván Villazón, El Binomio de Oro, los hermanos Zuleta, Jorge Celedón y muchísimos más interpretaron sus temas. Lenín Bueno hizo un aporte muy importante a la música en Colombia. Su muerte los dejó prácticamente en shock, porque nunca se le vio enfermo. Fue una sorpresa de la que aún muchos no se reponen. Tengo mucha gratitud para con Lenín, con ese gran maestro. Era un gran productor, porque muchos grupos se nos debe entrar a casas disqueras como Philips. Yo llamé a Lenín Bueno Suárez a su teléfono el día que él murió, porque él me había dejado un mensaje en mi teléfono. En la tarde ya me enteré de su deceso. Lenín Bueno fue uno de los personajes más respetados y admirados en el gremio vallenato. Su fama no nació de la noche a la mañana. Era un jovencito de Riohacha con una visión enorme, tanto así que su pueblo natal se le quedó pequeño y tuvo que salir a mostrar su talento a otras regiones. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. La canción Drama Provinciano fue su primera tarjeta de presentación, tema que fue tan fuerte que no solo logró darle renombre a él, sino que volvió visible a un niñito llamado Jorgito, quien más tarde sería conocido como el múltiple ganador de Premio Grammy Latino, el gran Jorge Celedón. Tenemos que recordar a ese gran maestro Lenín Bueno Suárez. Yo vengo de Villanueva, Guajira, donde hay muchos juglares, donde hay dinastías de artistas. Pero en este caso, el mensaje que me lanza al mundo del vallenato, o por el que me conocieron en mis comienzos, es el mensaje de Lenín Bueno Suárez, con el Oye, mamá, en la puerta hay un señor, que es el compositor de esa gran obra. Es una problemática que está vigente. Tipo que tiene el hijo, que se fue, que no volvió, que la mamá quedó sola con el pelado y todo eso. Aquí hay una canción, hizo Drama Provinciano. Esa canción, no obstante tener tantos años de grabada, todavía sigue vigente, todavía me la exigen en las presentaciones. Su título es El Drama Provinciano. Tuvo una gran aceptación el drama provinciano. Cantaba, la mujer era la India Melillara. Ya, que yo no sé la India Melillara por dónde andará, pero ella fue la que hizo la voz de la mujer. Lenín provenía de una familia de músicos. Por eso nadie se sorprendía con cada uno de sus triunfos. Su padre era Adrián Bueno, muy destacado en la ejecución de varios instrumentos de viento como el trombón y el bombardino. Su abuelo fue Chico Bueno, también un músico de renombre. El papá de él escribía música
Él tocaba el borbandino y él estaba en la banda de Ribacha, el papá. Creo que llegó a ser el director de esa banda. A los 19 años se despidió de su familia y se radicó en Barranquilla, la cuna musical del Caribe colombiano. En ese momento el vallenato era considerado música para las clases sociales bajas y no gozaba de aceptación. La tarea que aprendió Lenín fue dura, luchada, sufrida y sí, claro que le daría frutos, pero muchos años más tarde. Y él presentaba los grupos vallenatos. Y él fue el primero que sacó el mejor sonido en el vallenato, cuando era productor artístico. Emprendió un viaje para contarle a Colombia que el vallenato era mucho más que música de provincianos. Le dio elegancia en trabajos y produjo gran cantidad de artistas. Era muy frustrante de pronto llegar a un lugar y que la gente viera el vallenato no tan bonito. O sea, como de, ay, estos personajes de pronto ramplones del Caribe. Y mi papá llegó a Bogotá de una manera, me cuenta él, diferente, un guajiro, con una educación tal vez diferente de este canon establecido de las personas que se crían de pronto con esta jerga del machismo, del vallenato. Él fue un gladiador en esa parte, porque mucha gente aquí no gustaba del vallenato. Únicamente se escuchaba Alfredo Gutiérrez, se escuchaba Alejo Durán. Recuerdo, por ejemplo, ese programa legendario que tuvo en Barranquilla, que era una manta, Festival Vallenato. Era además un extraordinario compositor. Las obras que hizo Lenín Bueno Suárez merecen un sitial aparte porque eran obras que tenían un mensaje romántico. A través de su programa que causó carrera y marcó época aquí, Festival Vallenato, fue una marca que le permitió a la música denominada de Francisco el Hombre posicionarse, establecerse. Un día de parranda en Barranquilla, Lenín Bueno fue testigo de cómo nació la agrupación Binomio de Oro. Israel Romero y Rafael Orozco unieron sus talentos para darle un vuelco al vallenato romántico en Colombia. Él había invitado a Emilio Oviedo y había invitado a Daniel Celedón. Daniel Celedón era el que le cantaba a Israel Romero y Emilio Oviedo era el que le tocaba a Rafael Orozco. Pero no pudieron ir ni Daniel Celedón ni Emilio Oviedo. Entonces llegaron y él dijo, no hay quien toque, no hay quien cante. ¿Cómo no? Si aquí está Irra, que toca. Y está Rafa, que canta, y los hicieron ahí. Y este es un buen binomio. Dijo él, este es un gran binomio. Ellos sintieron que tenían un alivio con una persona que impulsara su folclore aquí en la ciudad de Barranquilla, y eso lo hizo Lenín Alfonso Bueno Suárez, una persona que impulsó, que dio a conocer el vallenato aquí en la ciudad de Barranquilla, y eso lo conoce todo el mundo. Lenín era parte fundamental del Binomio de Oro. Se integró con gran facilidad en el equipo. Ese mismo año, 1976, los hermanos Zuleta, integrantes de la dinastía musical más grande del país, le grabaron Soy parrandero y qué, tema obligado cada vez que Poncho Zuleta se sube a una tarima. Han pasado 47 años y sigue vigente. Estábamos en el estudio y venía de reunirse con Irra y con Rafa y estaba rabioso con ellos. Ese señor era parrandero, eso sí. Por eso la canción lo dice, soy parrandero y qué, porque esa canción es él. Yo soy parrandero y qué, bueno, porque a él le gustaba la parranda. Mi papá le encantaba mucho de Bee Gees, le encantaba, esas son cosas que nadie lo sabe. Ese sonido de los 80s del bajo, que es funky, ese sonido lo dio Lenín Bueno Suárez, son cosas que nadie lo sabe. Y era porque la influencia de él, de música, también tenía música. A él le encantaba la música anglo y tampoco mucha gente lo sabe, como Bee Gees, The Beatles. Es un hombre que no se quedaba con la música desde el punto de vista rampante, bajito. Le gustaba siempre
buenos uniformes, buenas presentaciones. En su modo de vestir, él lo demostraba y así lo hacía con todos los músicos que en alguna manera teníamos que ver con sus presentaciones. 2 años más tarde, el binomio le graba La parranda es pa' amanecer, y ese tema se volvió leyenda en Colombia. La Parranda para Amanecer fue grabada por una importantísima orquesta filarmónica de Raymond Lefebvre de Francia. Fue de las primeras canciones que de pronto despertó la atención internacional en cuanto al género vallenato. La parranda es para amanecer es anecdótica de una costumbre que había en La Guajira. Si alguien estaba parrandeando y se dormía, le cortaban una ceja, se la afeitaban. Y cuando la canción sale, se extiende ese primer meme a toda la región donde se escuchó la canción y donde fue un éxito. Y hubo varios problemitas por eso, que gente que amanecía sin su ceja porque se dormían en la parranda. La música de él era muy alegre. Más que todo, rara vez él componía una canción triste. Todo era para bailar. Uno de los primeros de los grandes que grabó fue Alejandro Durán. Inclusive La parranda para amanecer la grabó primero Alejandro Durán con otro nombre. Alejandro Durán inclusive le quitó la parte esa donde dice que el que se duerma lo trasquilamos. Dijo, vea, ahí va a haber muchas peleas, yo le voy a quitar esa parte, y se la quitó. La parranda es para amanecer, el que se duerma lo motilamos. Sus canciones eran muy famosas, no solo por las letras, las temáticas o las melodías, sino porque entre verso y verso le enviaba saludos a personajes de dudosa procedencia. Él tenía su justificación. Lo que sucede es que la gente cree, hay por ahí un mito que dicen que la canción de Lucky Cote, lo que la gente no sabe es que Lucky Cote era amigo de mi papá de pequeños. O sea, no es una canción que le hizo a el personaje o que mencionara a uno u otro, sino que eran amigos de él que eran de mucho antes de todo eso. Allá iba, yo me acuerdo que en ese entonces, siendo directo, la bonanza marimbera dio para todo. Lenín era amigo de todo, la mayoría de toda esa gente que se hizo rica eran amigos de Lenín. Lenín no podía sacar el cuerpo. Él las mencionaba porque era su amigo. Y lógicamente, siendo su amigo y mencionándole su canción, le daban su billete. Pero no porque Lenín realmente fuera un mafioso. Los primeros saludos que yo oí en el vallenato, que no los echaba el cantante, sino el productor, fue él. Le escuché un saludo que le echó a su compadre Edgar Ferrucho. Sumado a su amor por el vallenato, tenía un don especial para saber cuándo un artista se convertiría en estrella. Así fue como, según su familia, ayudó a impulsar las carreras de figuras como Iván Villazón y Toby Murgas. Lenín era una plétora, un estallido permanente de ideas, de proyectos, de cosas. Había algunas veces que a mí me las compartía y yo no las veía tan aterrizadas, pero después el tiempo me demostraba que él tenía razón. La gente no lo puede creer, pero tengo muchos recuerdos que me enseñó a cantar una canción entre guayú y entre el idioma de él, guayú, como que era de él. Y era muy chistoso, más o menos decía guachimachila, papurria, la canurria, guachichá, y nos ponía a cantar a todos. Esas locuras que se le ocurrían a él, todas esas invenciones que se le daban en cuanto a la música. Él decía, bueno, se me ocurrió esto y vamos a ver si estos niños me pueden llegar con el coro a ciertas melodías. Era un gran productor porque muchos grupos se nos debe entrar a casas disqueras como Philips, como Universal, por la colaboración y siempre listo para ayudar a la gente que por primera vez empezaba en estas luchas de la música. Ya era tarde.
llegó sin signos vitales. Enterarme de su partida fue sorpresivo, no lo esperábamos. Colombia está conociendo el expediente final de Lenín Bueno, autor de 250 canciones registradas y de quien sus amados hijos guardan una libreta llena de canciones inéditas. Un hombre que trabajó duro por romper las cadenas que impedían que el género vallenato se extendiera en el país. Era algo que él cuidaba con mucho recelo. No quería que ninguno de nosotros la tocara, que viéramos que había allí escrito, cuántas canciones. O sea, él manejaba eso con mucha cautela. Tengo mucha gratitud para con Lenín, con ese gran maestro. Mis primeros pasos aquí en Bogotá tuve el honor de que me acompañara con el doble poder, Daniel Celedón e Ismael Rudas. Lenín debe considerarse un gladiador, un pionero de la música vallenata. Era un inquieto en el arte de la música de acordeón. Era un conocedor del folclore, una persona muy querida en el ámbito del folclore vallenato. El aporte de Lenín Alfonso Bueno Suárez en la música vallenata fue espectacular y fue propicio para que la música vallenata también se internacionalizara más. Fue el bastión que le permitió a la música vallenata entrar y posicionarse a través de su muy escuchado e influyente programa Festival Vallenato. Un día Lenín empezó a sentir mareos, a perder el equilibrio y a sentir molestias en un oído. Lejos estaba de imaginar que se encontraba a punto de quedar sordo. Era productor musical y los altos decibeles lo estaban afectando enormemente y no se estaba dando cuenta. Para ese momento tenía 37 años. Nos dimos cuenta porque empezó a perder el equilibrio. Bueno, finalmente se hizo una intervención aquí en Barranquilla y se le instaló una pequeña válvula que le ayudó bastante. Ya al final, pues, el problema se había agudizado un poco, pero él estaba bien, usaba un audífono y se había recuperado, podía escuchar bien todo. Con el tiempo fue perdiendo la audición, eso lo deprimió bastante, que se alejó de la música, se alejó de las producciones. Eso lo deprimió a él bastante y lo marcó porque él decía, Dios mío, ahora voy a andar con audífonos. Su pérdida de audición en un casi 40% fue duro para él, fue muy duro para él. Fueron momentos que él no se hallaba. Habían momentos en los que no sabíamos en dónde estaba. O sea, mi mamá tenía que solucionarlo todo. Se le veía pues muy acongojado por esa situación, hasta tal punto pues como sabemos que eso fue progresivo y terminó perdiendo básicamente la audición de ese oído. Pero no, digamos, no el oído para la música, porque el hombre, digamos, siguió componiendo y siguió con su visión grande de productor. Radicados en el municipio de Sabana Larga, contó con una vida más tranquila, pero se sentía atrapado. Extrañaba los estudios de grabación, las tarimas, las parrandas. Le ofreció su recuperación a la Virgen de los Remedios y su fe lo salvó. Para ese momento ya contaba con el prestigio de haber participado en el programa Galaxia Musical de Arturo de la Rosa. Su sección era La Costa con Folclor. El médico le recomendó que nos mudáramos a un lugar más tranquilo, no fuera una ciudad tan agitada, que no hubiera tanto ruido. De hecho, él se tomó un año sabático, por decirlo así, un año de descanso. Él se encerró, una vez se encerró, yo le dije, no sal, eso no es nada. Yo le ponía, por ejemplo, Beethoven, y era músico y seguía componiendo. Beethoven, pues, era sordo y seguía adelante, ¿no? Entonces él se animaba. Como padre era insuperable. Sus 8 hijos viven orgullosos de él. Aplican diariamente sus enseñanzas y su amor por la lectura.
Él nos dio de pequeños, junto a mi mamá, una biblioteca gigante. Y eso creo que motivó en todos nosotros lectura. Y creo que la lectura puede cambiar la historia de una persona muchísimo. Él era un preocupado de la lectura, o sea, era una persona, tienes que saber leer, tienes que, por lo menos si te vas a dedicar a la televisión o te gustan los medios, debes tener una nube de palabras que puedan ejercer una oración tácita, que sea concreta, que sea elocuente lo que estás diciendo. Mi abuelo tenía una jerga, un vocabulario muy peculiar, muy particular. A veces él hablaba y decía cosas y yo me lo quedaba mirando como que, ¿qué es eso? Cuando menos lo esperaba, llegó una mala noticia a su existir. Un tumor en la cabeza empezó a marcar sus días. Él empezó a verse un bultito en la cabeza. Y eso fue creciendo y nos empezamos a preocupar. Fue al médico, le dijeron, mira, esto se trata de esto, hay que extirparlo, hay que sacarlo. Y bueno, siempre era de cuidado porque, sabes, la cabeza como es de delicada. Pero bueno, afortunadamente también salió bien de esa. Él era un luchador y siempre estaba presto, siempre se paraba, no obstante las dolencias que tuviera, y seguía adelante con sus actividades. Al tiempo recibió la noticia de tener cáncer en la garganta. Su esposa, la hermosa María Elena, el amor de su vida, se concentró en apoyarlo para que saliera adelante de esa situación. Lenín amaba y valoraba la familia que había conformado. Eran muy felices juntos. Empezó a perder la voz quedaba fónico facilito, difónico. ¿Ya? Facilito quedaba y él decía, se ponía así difónico. Entonces él fue y miró y le miraron. El mismo médico que le vio el oído le dijo de la garganta, pero se lo extirparon. Era como una cosita que le había salido, pero y se lo cauterizaron. Quedó alopésico y luego cuando ya fue recomponiendo su estado de ánimo, lo tomó como un look. Ya de ahí comenzó a formar una nueva imagen. La diabetes la descubrió, pero eso de él, pues, como la mamá era diabética, entonces yo decía, cuídate, no comas tanto dulce. A él le gustaba el dulce, la verdad es que a él le gustaba el dulce. Mi mamá le hacía unos dulces a él, se los comía y a él le encantaba el dulce. El cuadro diabético le estaba haciendo un poco de daño, aunque se cuidaba mucho, pero bien sabemos que esa enfermedad es traicionera y puede atacar por distintos medios. Entré en una nebulosa en la vida real. Fue muy duro. Y a veces me despierto y siento como el olor del perfume de él, que yo a veces digo, ¿estarías aquí? Que sea el maestro Lenín Alfonso Bueno Suárez el que haga entrega inmediatamente a este niño. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo los detalles de la muerte de uno de los personajes más respetados en el gremio vallenato, con tantos pergaminos que no hay tiempo para contarlos. Pero fue muy valioso para la industria. Le hace entrega de este trofeo en agradecimiento de todo lo que ha hecho por la cultura. Muchas gracias, la verdad es que me sorprende Balmer, me sorprende totalmente, no esperaba, tengo un nudo en la garganta, yo soy emotivo, la verdad es que esto me llena de regocijo, de satisfacción. Yo viví la etapa de él, de varias etapas y siempre fue, aquí era pura risa. Y me acompañó, como te dije, me acompañó siempre con Daniel Ismael a la promoción y a todo. Él era un poeta, era una persona conocedora del folclore, de las costumbres de la gente, de su Guajira. Y ahí hilvanaba todo ese conocimiento periodístico y lo fusionaba con la parte cultural, y de ahí salían esas canciones tan bonitas que hizo Lenín Bueno Suárez. Era un negro fino, elegante, de un bigote tupido, bien cuidado,
bien ataviado, oloroso, y siempre decía esto: el empaque hay que mostrarlo con altura. El maestro Lenín para nosotros era como un juglar y un gran exponente y un gran luchador de la música vallenata. Locutor de radio, presentador de televisión, compositor de música vallenata, productor de comerciales para radio, para televisión. Yo siempre lo vi seguro de lo que estaba haciendo, siempre con un plan, con una meta, con un proyecto y entusiasta, firme. Yo no lo vi flaquear nunca. Y lo admiré muchísimo más, porque estar sin un sentido es fuerte, y más el sentido que te dio el éxito, porque él fue muy reconocido, para mí sigue estando vivo, él es muy reconocido como uno de los mejores productores musicales de Hispanoamérica. Ese hombre soportaba tanto las cosas que a veces uno no sabía que se estaba quejando, sin embargo él seguía adelante con su trabajo. Nosotros logramos aquí realizarle un homenaje en el año 2015 al lado de Daniel Celedón en el Teatro José Consuegra Higgins, donde lo exaltamos por la importancia de su vida musical, de lo que hizo por el folclore vallenato. Uno de los grandes orgullos era su familia. Se sentía feliz porque sus 8 hijos eran jóvenes de bien, profesionales y muy unidos. Juntos conformaron una agencia de publicidad y productora. Trabajan en familia. Obviamente, Lenín impulsaba el vallenato desde esta empresa. Él tenía un sueño muy lindo, que yo presentara un proyecto precisamente de humor. Me decía: yo te veo presentando un proyecto de humor, que veo música y que veo alegría y que veo entusiasmo. Entonces fui llamada por Telecaribe para hacer un proyecto precisamente que se llamaba La Fórmula del Humor. Era de humor, música y alegría, claro, lo que a él le encantaba verme en todo. Estábamos planeando la realización de un documental de cómo el vallenato sale de la provincia hacia todo el país y de ahí al mundo. Mi abuelo era una persona muy inteligente, tenía mucha templanza, era sumamente prudente. Él estaba interesado, con sus múltiples facetas que tenía como productor y como músico, de que hiciéramos algo diferente, íbamos a hacer unas cosas, pues lo quería hacer con varios cantantes de música diferente al vallenato, pero todo pues se truncó. Ese día realizó su acostumbrada rutina. Su amada esposa, María Elena, le preparó el desayuno que tanto le gustaba. Él fue a realizar varias diligencias que tenía pendiente y hacia el mediodía llegó a la oficina. Ahí departió con su señora y algunos de sus hijos que se encontraban laborando. Les anunció que tenía planes para ver el partido del Tolima contra el Junior. Como me dijo: ve, mija, estás bonita, porque yo... Él siempre me piropeaba, siempre. Él decía a la Gordi: mi papá puede llegar a viejo, y siempre tirándole los perros a mi mamá. Él siempre me decía: mija, estás bonita, en cambio yo estoy feo. Digo: no, tú también estás bonito, le decía yo. El mismo día de su muerte me hizo una llamada. Me llamó en la mañana, estaba contento porque había hablado con directivas de Saico que le iban a dar el apoyo para la realización del documental. Estaba muy motivado, muy contento. Te espero mañana en mi casa a las 10. Hablaremos sobre esa clasificación que tendrá Junior hoy con Tolima, porque vamos a la final. Y asimismo te voy a presentar mi más reciente canción. Era un día muy importante para el fútbol nacional. El partido quedó 2-2. Junior clasificó y se emocionó tanto que su corazón no aguantó la presión. Él como que se emocionó. Yo siempre le decía: ¿tú por qué te emocionas tanto? Eso es malo. Cuidado. Y yo le decía: cuidado, porque cuando jugaba la selección Colombia, uy, se ponía frío. Yo le decía: bueno, te puede dar un infarto. Y mira que la clasificación de Junior se lo produjo. Ya estaba yo acostado, me sonó el teléfono y desde que vi que la llamada provenía de mi hermano Jorian,
en mi corazón se instaló algo feo, dije que algo malo pasó. Las palabras proferidas por Lenín Bueno Suárez vía telefónica permanecen grabadas indeleblemente en mi memoria. Fue una voz alegre, positiva, esperanzadora. Fue la última vez que lo escuché. Lo llevaron de inmediato a la clínica La Merced en la calle 60 con 38. Él no alcanzó a llegar con signos vitales. Sus hijos se enteraron a través de una llamada telefónica y de inmediato se fueron a la clínica. La emoción del partido, la cosa lo puso mal y bueno, lo último que supimos fue que mi tío lo llevó a la clínica y allá llegó sin signos vitales. Venga, si tu papá le dio un infarto, pero ¿dónde estás en la clínica? Y creíamos que estaba vivo. Vamos. Llega tarde. Llegó sin signos vitales. Allá dijeron. Llegué a la clínica y veo escaras y llorando. Al día siguiente me tocaba seguir grabando. Porque mi papá siempre me lo inculcó, el show debe continuar. Y a partir de ahí fue como entré en una nebulosa en la vida real. Fue muy duro. Abro mi teléfono, le contesté, mano, ¿qué pasó? Y de una vez me dijo, no, mi papá. Pero no pensé que mi papá hubiese muerto. Lo que pensaba era que había sufrido algún tipo de crisis. Y le pregunté, ¿dónde está? Los médicos dijeron la noticia que sus hijos tanto evitaron que fuera confirmada. Ellos se negaban a aceptar que el ídolo de la casa, el padre consentidor, el amado abuelo, el esposo, el compañero de vida de María Elena, ya no estaría más. Su voz, diciendo siempre que todo estaba bien, retumbaba en cada uno de sus corazones. La tristeza, el miedo, el dolor, la angustia se apoderó de la familia. Nunca nada ha vuelto a ser igual sin él. Mientras estaba grabando el programa, al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. A la casa llama mi tío. Yo no recibí la llamada, la recibió mi hermana. Pero yo escuché el grito y todo y fue durísimo. A partir de ahí para mí fue todo como irreal. Me descompuse, no lo creí, yo solté el teléfono. Fueron momentos de mucha angustia, mi esposa estaba al lado, se desesperó porque no podía yo decir lo que estaba pasando, estaba impresionado, ella no sabía. Y cuando ya tuve un poco de aliento, le dije, mi papá murió. Empecé a llamar, llame aquí, llame acá, y llamaba por todas partes. Y nada, hasta que un amigo me dijo, hermano, Lenín acaba de morir. Sí, fue cierto, el man cayó no sé con qué, y el tipo murió, lo llevaron a la clínica, que queda cerquitica de ahí. El man no aguantó, el man murió. Caramba, fue muy doloroso. Yo lo supe el día siguiente, que había estado viendo un partido y se emocionó. Y bueno, ya de pronto el man lo venía quejando hace rato. Yo llamé a Lenín Bueno Suárez a su teléfono el día que él murió, porque él me había dejado un mensaje en mi teléfono y no me contestó, por supuesto, y entonces en la tarde ya me enteré de su deceso y me quedó esa sensación extraña. Enterarme de su partida fue sorpresivo, no lo esperábamos, puesto pues que mi abuelo sus patologías las había superado y esperábamos pues que viviera de pronto quizás un poco más. No, triste por una pérdida bien grande y periodista, se sabe que era periodista aparte de compositor.
y muy querido. Le grabé después le grabé cuando hice un trabajo con mi hermano, también le grabamos. Le grabé 2 canciones. Bueno, la verdad, cuando yo me enteré del fallecimiento del compadre Lenín Bueno Suárez, fue a través de las redes sociales. Me di cuenta, pues, que alguien había colocado el fallecimiento del compadre. Enseguida lo primero que se me ocurrió fue llamar a su hijo, ¿no? A su hijo mayor, Majorian. Y efectivamente él me confirmó el fallecimiento. Yo estaba en Riohacha cuando recibí esa mala noticia en la madrugada sobre el fallecimiento de él. Es muy doloroso. No me pude despedir de papá. Teníamos varios días ya por cosas de mis actividades laborales y las de él, pues era difícil que coincidiéramos. Siempre había una llamada, un WhatsApp, pero no nos habíamos podido ver. No, yo he soñado con él. Inclusive yo he soñado y a veces me despierto y siento como el olor del perfume de él, ¿ya? Que yo a veces digo, ¿estarías aquí? Yo hablo con la foto de él, hablo. Yo voy a hacer algo y le digo, mijo, ¿qué te parece esto? Me quedé con las ganas de escuchar su comentario sobre, en efecto, la clasificación de Junior, porque esa noche empató en Ibagué 2-2 con el Deportes Tolima. Y me quedé con las ganas de escuchar su última canción. Sus hijos cumplieron su último deseo. El 17 de diciembre de 2018, en el homenaje número 50 de haberse ido de Riohacha a Barranquilla, sus cenizas fueron esparcidas en el muelle de su natal Riohacha. Fue muy bonita, fue en La Guajira. Estábamos todos sus familiares vestidos de blanco. Le hicieron un homenaje muy lindo. Su despedida fue hermosa porque él siempre soñó que sus cenizas fueran arrojadas al mar. Siempre fue espíritu libre. Entonces yo decía, ¿cómo no lo van a entender si él fue espíritu libre y si su música es del mundo? Y él era un hombre muy del aire, Géminis, aire total, el hombre libre. Y entonces el mar nos conecta con el mundo. Y eso hizo él con el vallenato. Él fue la base para que el vallenato se conectara con el mundo. Él me decía, mija, cuando yo me muera no me entierres, porque yo le tengo miedo a los gusanos. Yo le digo, pero si los gusanos, ¿qué? No, él le tiene un pavor a los gusanos. El capítulo de la vida de Lenín Bueno no se ha cerrado. Sus hijos le piden a las autoridades el apoyo para que en Riohacha y Valledupar se esculpa una estatua en su honor. Hay un libro con sus temas inéditos, ahí, guardado en la mesita de noche de María Elena. Sumado a eso, están realizando un documental que él mismo comenzó y nunca alcanzó a haber terminado. Pero sus hijos, Adrián, Tatiana y Tayana, lo van a culminar y con él le agradecerán por el gran hombre que fue. Creo que sí, a mi papá no se le ha dado el reconocimiento como es. Yo creo que las nuevas generaciones también tenemos esa responsabilidad de saber quiénes hicieron una historia bonita en nuestro folclore, en este caso en el género vallenato. Yo pienso que el legado que dejó Lenín al folclore vallenato, primero sus canciones. Segundo, no se salió del esquema de llevar una canción tradicional vallenata y en la cual pues que se convirtiera en un éxito y otras que se convirtieran en un clásico. Que todos los colombianos sepan cómo salió el vallenato de la ciudad de Riohacha a La Guajira, que llegó primeramente a Barranquilla, que aquí se expandió. Si un nombre hay que catapultar como un hombre que hizo un aporte valioso a la música vallenata de forma desprendida además, es Lenín Bueno Suárez.
Yo pienso que Valledupar le debe a Lenín Alfonso Bueno Suárez un homenaje, aunque sea póstumo, porque Lenín hizo del folclor vallenato en la ciudad de Barranquilla, donde aquí el vallenato no gustaba para ese tiempo, lo dio a conocer, fue el que lo impulsó, fue el que lo llevó a los estratos sociales prácticamente. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy, junto al equipo periodístico de Expediente Final, presentaré la cronología de la muerte de José Leonardo Vargas García, el recordado Gordo Leo, quien ganó fama a nivel nacional por su personaje de Fatman en Sábados Felices. Él fue una pieza muy clave para Sábados Felices porque cuando él llega, estaba despegando el tema de la stand-up comedy. Leo siempre tuvo ese gran sueño de hacer comedia. Murió en Cali. Recuerdo perfectamente que 3 días antes de su fallecimiento lo entrevisté para el programa Se Dice de Mí. Ahí habló de manera muy sentida de su gran amigo Carlos El Mono Sánchez. Es un hombre pujante, un hombre que ayuda a la gente, un hombre con un gran corazón. Después verlo en una camilla no tiene... No hay cómo describir esa distancia de esos dos momentos. Comenzó narrando cuentos en las calles y en los buses de la capital. Ahí estuvo varias veces cerca de la muerte y terminó siendo una de las grandes figuras del programa Sábados Felices. Vivimos al riesgo todo el tiempo. La muerte no era ajena. Fue una infancia la que él contaba fuerte, con carencias, con cosas, con lucha más que todo. Conoció muy de cerca el dolor. La primera vez que su corazón se partió en 1000 pedazos fue cuando, siendo muy niño, su mamá muere. Sufrió de parálisis facial, tenía sobrepeso, deficiencias renales y eso pues derivó en una serie de problemas muy delicados en su salud. No era conflictivo, pero sí cargaba con ese dolor. Estaba muy afectado de su parte respiratoria. Con nada se ahogaba. Y con el sobrepeso siempre luchó. Se abre el expediente final del inolvidable Fatman de Sábados Felices, quien se despidió hace 2 años de este plano terrenal. Aquí comienza la cronología de su muerte. Bienvenidos. Él presentía que pronto podía partir hacia una mejor dimensión. Él solamente me gritaba eso. Julián, el gordo se muere, el gordo se muere, ayúdeme que el gordo se muere. Todos notamos una falencia respiratoria que se agitaba muy fácil. Le había estado en un partido del América y tosió todo el partido del América. Pensaron que de pronto era por el humo. ¿Qué le pasa? Vieron 2 colores. Mi mamá me miraba y me decía, bebé, tranquilo. Yo hablo con tu papá. Mi papá es boyacense, recio. Mi papá llegaba y decía, llegó el hombre de la casa. ¿Dónde está el hombrecito? Y yo, no ha llegado. El Gordo Leo fue un hombre muy solitario. Desde que su mamá falleció, jamás volvió a ser la misma persona. Ese dolor lo convirtió en un niño tímido, inseguro y retraído. Varias de esas características lo acompañaron hasta el último de sus días. Él fue criado con su abuela, ¿no? Con la abuela de él. El papá hacía apariciones estelares de cuando en vez y la mamá creo que falleció cuando él era muy niño. Entonces como que siempre estuvo buscando un afecto rodeado de amigos del barrio, amigos del colegio, amigos de las empresas. Entonces siempre tuvo como ese factor de buscar estar acompañado. Sí tenía esas angustias existenciales que tenemos muchos de nosotros y es la relación con papi y mami desde la infancia. Y había unas cosas que no se lograron resolver. Fue una infancia la que él contaba fuerte, con carencias, con cosas, con lucha más que todo. Yo siento que como que la familia por parte de mi papá era demasiado separada y nunca tenían como esa intención de saber cómo estaba el uno al otro. Su padre ya había partido de este mundo y él cargaba con ese dolor y de una u otra forma
él involucraba ese dolor dentro de sus relaciones sentimentales y un poco sociales. No era conflictivo, pero sí cargaba con ese dolor y a veces confundía las situaciones. Y pues me acuerdo bien ese día que me tocó la puerta a las 6 de la mañana y se derrumbó. El gordo, que era un roble, alguien sólido, se derrumbó ahí diciéndome que se le había muerto el papá. Y estuvimos sentados en silencio casi toda la mañana, sencillamente esperando que pasara el momento, que lo viviera, que lo expresara. Se ganaba la vida siendo recreacionista de fiestas infantiles, pero luego de un tiempo, hacia 1998, se dio cuenta de que eso no era lo suyo, así que decidió ponerse un nuevo reto: vivir de narrar historias y cuentos a los transeúntes en las calles, parques y hasta en los buses de la capital. Él me invita a trabajar con él en una empresa de recreación, en esa época donde uno animaba piñatas, eventos y todo eso. Entonces nos empapamos en este mundo de la recreación y sin darnos cuenta fuimos preparándonos, haciéndonos payasos, titiriteros. Luego de las empresas de recreación de piñatas pasamos al Instituto de Recreación y Deporte a trabajar y allí conocimos este arte llamado la cuentería. Yo cuando lo conocí tenía el cabello largo, andaba con gabanes negros y con camisetas de rock y era bien rockero y éramos muy metaleros. Nos la pasábamos en esos bares de metal de Chapinero, del centro de la ciudad, cuando era el antiguo Nutaves. Nutaves era como un centro comercial donde eran puros chuzos de mala muerte. Leo era un cuentero profesional. Y si no hay cuentería y no hay comedia haciéndole un cuentero profesional, pues era un profesional de la comedia. Soñador con la misma, ponerla a otros niveles, generador de contenido expresivo, amable, se burlaba de sí mismo. Él hacía comedia de gorditos, hacía comedia del gordito, de las consecuencias de ser gordito, de lo bueno, de lo malo, de todas esas cosas que le pasan a los gorditos. Su zona de trabajo era Chapinero, centro de Bogotá. Ahí empezó a relacionarse con personas del bajo mundo. Se le veía en lugares sórdidos de la capital y eso lo llevó a dejarse arrastrar por el frenesí de la noche y sus excesos. Yo lo conocí en Bogotá, ¿no? Lo conocí en Lourdes, en el Parque Lourdes, contando cuentos. Ahí conocí a la mayoría de cuenteros y comediantes que están hoy en día. Y ahí nos hicimos grandes amigos. Él solo quería contar cuentos, quería vivir del arte. Y convocar gente en la calle y probarse, porque creo que es el escenario más duro que existe para un artista, es atrapar gente en la calle, entretenerla y hacerla, convencerla de que uno lo que está haciendo es arte para ellos. Es un trabajo muy complicado. En ese gremio de cuenteros, de comediantes, pues es normal. O sea, la vida nocturna, la vida de bares, la vida de trago, la vida de mujeres, rock and roll. Lo que son los ñeros, las ratas de los parques y todo eso, nos querían mucho porque pues nosotros teníamos ese error, pues ahorita lo digo, error porque tomábamos mucho, tomábamos vinito, moscato pasito, chirrinchi, tequimón, que en ese entonces existía el tequimón. Entonces tomábamos mucho con la gente que quedaba ahí, con los habitantes de calle. Es muy fácil caer en esto del consumo de sustancias, del alcoholizarse en los eventos. Cuando el evento sale muy bien, el público sale tan agradado que quiere tener un gesto de cariño y le brindan a uno del alcohol que están tomando, o el empresario le deja a uno una botella siempre. Era muy común escuchar, ¿no? Que ese amigo murió de sobredosis, que ese amigo murió borracho, a ese man lo mataron. A ese man un jíbaro le dio una plata y lo encontró y era un tema pesado, nocturno. Entonces, creo que para esa época la muerte pues era el pan de cada día. Es una época violenta, para qué no la decir. Cuando uno trabaja en calle, pues conoce los movimientos de la calle, conoce el rigor de la calle. Un día, por un agresivo cambio de clima,
experimentó una pérdida del movimiento voluntario de los músculos del lado derecho de la cara y uno de sus ojos le quedó afectado para siempre. Era el año 2002. Me llaman y me dicen que Leonardo ha tenido una parálisis facial. Obviamente me preocupo, lo llamo, indago cómo está y parece que fue por un cambio abrupto de temperatura, un cambio inesperado. Esto hizo que la cara se le torciera, tuviera una parálisis. Lo que más nos preocupaba era de qué va a vivir Leonardo. Pues sí, pues en ese momento se dedicaba únicamente a contar cuentos y a hacer comedia y pues con la parálisis no se le presentaba nada. Entonces fue nuestra primera preocupación, pero Leonardo creo que se puso muy juicioso a hacer terapia, a rescatar parte de su rostro y lo logró. La única secuela fue un ojo apagadito que le quedó al final. Su fama como cuentero comenzó a crecer en el centro de Bogotá. En el Parque Lourdes, donde operaba, empezó a tener inconvenientes con sus colegas por la originalidad en la autoría de las rutinas humorísticas. Tuvo sus problemitas con algo de, por ejemplo, de copia de otros cuenteros, de otros humoristas, de otros comediantes. Pero lo que yo siempre digo, la comedia y el humor no es de nadie. La comedia es de todos y es para contarlos todos. Se le empezaron a cerrar espacios. Creo que en algún momento él me comentó que ya sentía que como que Bogotá no había nada que hacer, que había mucho comediante y que no había mucho terreno. Uno de ellos sí era contar con el permiso del que ya había contado en ese espacio, en ese lugar físico. Lo otro era que uno nunca sabe quién está sentado en el público, a quién pueda ofender con un chiste. Ese es un posible peligro. La gente que trabaja en los semáforos, en los buses, en todos lados, saben que hay una guerra interna en el cual tú no puedes estar acá y tal, y te echan o te amenazan o cosas así. Lo mismo pasó con el gordito y conmigo, ¿no? Nosotros tuvimos muchos problemas. Los derechos de autor en Colombia todavía no están bien justificados, no están bien judicializados. Y hay dos tipos de artistas, hay el artista creativo y el artista escénico, ¿no? Entonces Leonardo era muy buen escénico, muy buen artista cómico, lo veías y daba risa, pero la parte creativa le costaba un poquito, podemos decirlo. Así que a veces se colgaba del trabajo de otros y esto le ocasionó más de una vez conflictos dentro del gremio de comediantes y cuenteros en el país. Eso, sumado a serios problemas económicos, lo impulsaron a radicarse en Cali. Leo que, si no estoy mal, quedo viviendo una plata. Entonces, ¿dónde está mi plata? Unas cuestiones ahí feas de cuestiones en que mezclaron, digamos, negocios con placer. Empezó a tener problemas y por eso le tocó emigrar de la ciudad porque sí sé que estuvo amenazado mi muchacho. Fue un problema con un colega, un problema económico, y pues él en la otra parte, muy enojada, como que lo amenazó de muerte. No le gustaban los problemas, prefería evitar problemas. Entonces era una persona también demasiado solitaria. Su familia y su proceso como artista profesional era lo que más le daba como ese temor de no poder continuar, de no poder como llegar a esos objetivos que tenía planteados. Él se sienta y ella me cuenta que da como 3, 4 pasos y al piso. Muchachos, por favor, miren a ver qué pueden hacer, que el gordito Leo parece que le está dando un infarto. Y eran unos audios desesperantes. Yo voy caminando por la quinta y las caleñas me gritan: ¿eso es lo que tenés que dejar de comer, gordo? No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo el expediente final del famoso humorista Fatman, quien salió de Bogotá buscando un futuro mejor en Cali. Estoy muy feliz, contento. Bajé 2 kilos. 2 kilos de pelo. Llevar la cuentería a otro nivel que no es fácil. En esta profesión ser cuentero, payaso, arlequín, bufón, comediante, cuentachistes, como nos quieran llamar, no es fácil.
y empezar a escalar niveles, parques, bares, televisión, teatros. Él decide montar como todos sus espacios de comedia en Cali y por eso es reconocido como un humorista caleño. La comedia de Cali debe mucho al Gordito, más que a muchos comediantes de Cali. Incluso el Gordito, sin ser caleño, se echó la comedia de Cali al hombro por más de 9, 8 años, no sé, aproximadamente 9, 10 años. Montó sus propios espacios y era el que quería llevar a todos. Había un comediante nuevo y solamente te preguntaba, ¿ya lo viste? Yo sí. ¿Es bueno? Sí, móntelo. O sea, sin verlo. Era como, abrámosle campo a los nuevos, abrámosle campo a los nuevos. Horrible, fea. ¿Cómo era que una vez se fueron de campamento y los lobos hicieron la fogata para que no se les acercara, güey? Su amigo Chester, el humorista, le hace una invitación que le cambiaría el rumbo de la vida. Así las cosas, se presentó en el Ring del Humor en Bogotá y el mundo se abrió con nuevos ojos para él a través de Sábados Felices. Y en esta esquina, Leonardo Vargas Leo. Fui a Sábados Felices, me fue muy bien. Gané 7 programas seguidos. Entonces le dije a Leo, ahí está la oportunidad. Esta es nuestra puerta, esta es nuestra ventana. El Gordito será y yo, hágale, Gordito, yo le ayudo a entrar. A mí me emberraca que me digan gordo. Uno no es gordo, uno es cuajado, pero gordo. Le trabajó muy duro, muy fuerte a Sábados Felices para llegar al objetivo y era una de sus metas ser parte del elenco. Lo admiramos mucho porque todos los humoristas que vivimos en Colombia tenemos ese sueño también, ser parte del elenco. Leonardo Vargas se presenta y empieza a ganar. Y él empieza como a tomar ese personaje del gordo. A todo Colombia, el primer lugar que gana 2 millones de pesos y continúa la próxima semana. El ganador es Leonardo Vargas. Felicitaciones, Leonardo. Gracias a todos ustedes. Entonces, y a burlarse de él y el gordo. Entonces había una gorda Fabiola, ¿por qué no un gordo Vargas? Y empezó como a burlarse de su gordura, de su sobrepeso. Uno ve a la gorda Fabiola, qué divina la gorda, sexy, atractiva. Yo iba a caerle, pero por ella me ganó a lo bien. Tenía cuentos de niños, tenía uno que llamaba El Fonefo y se ponía las orejas y dice, Fonefo mío, Fonefo mío. La poesía decía algo más o menos así. Sale por la mañana, Fonefo mío, Fonefo mío. Y era muy, muy chistoso ver la recreación de esas cosas de niños de nosotros en un man ya viejo y ya hecho. Y ese estilo era muy rápido, él tenía un estilo de mucha energía. Entraba siempre a hacer que la gente aplaudiera de una, que se contagiaran como la energía de él. Por favor, hermanos, en actitud y aplauso, por favor. Eso sí, eso bien. La semana pasada había una niña que estaba comiendo y le tocaba aplaudir así. Entonces, llore. A la 1, a las 2 y a las 3. Leo es el campeón de Sábados Felices en el año 2009. Les voy a dar una pista, es de Bogotá, se llama Leonardo Vargas, el gordo. ¡Leonardo Vargas! ¡Felicitaciones, Leonardo! Eso le sirvió para que cuando se dio la convocatoria para ser integrante del elenco de Sábados Felices, pues hubiera tenido en cuenta. Recuerdo que uno de los competidores le fue muy bien y todo el mundo le decía, usted va a ganar, y yo me le acerqué y le dije, no te pongas eso en el corazón, que hay veces se cometen embarradas aquí. Y casualmente alguien del jurado dijo que la otra persona había hecho la rutina igualita a la de él, Andrés López. Y entonces por eso se movieron todas las fichas y quedó de ganador el Gordito Leo. ¡Leonardo Vargas! Hace su primer show en DVD. Él saca un DVD que salió a la venta después de haber participado en Sábados Felices y así se quedó. Y así se quedó y le gustó mucho como ese tema de los superhéroes. En 2011 se vincula al elenco del programa de humor más importante del país. Era oficialmente considerado uno de los humoristas más destacados de Colombia. Ahí nace su personaje, Fatman. A nosotros sí nos sirve el amor a primera vista porque a nosotros sí nos ven. Leo siempre tuvo ese
ese gran sueño de hacer comedia, de llegar a Sábado Felices, lo logró, de estar en el programa, pues, en la Universidad del Humor en Colombia, como lo es Sábado Felices. Yo creo que ese fue uno de sus principales logros en su vida, en el mundo del humor. Todos somos sexys en la vida, todos, cada uno de nosotros. ¿Qué tiene Cabas que no tenga yo de sexy? ¡Uno es sexy! Él fue una pieza muy clave para Sábados Felices porque cuando él llega estaba despegando el tema de la stand-up comedy. Indiscutiblemente para todos ha sido una lucha. Llegar aquí no ha sido fácil. Llegar aquí, o sea, llega mucha gente, pero la que se sostiene y la que logra mantenerse no es tanta como la que llega. Él siempre le sacó jugo a su cuerpo y hacía sus rutinas burlándose de su gordura y sacándole jugo a eso realmente. Yo creo que esa fue una de las características de él en cuanto a su puesta en escena en Sábado Felices, a lo que él hacía en el programa. Fanático a Batman, vos entrabas al apartamento de él y veías superhéroes por todos lados, veías como sus películas de Batman coleccionadas, sus muñequitos, sus llaveros, en el carro como el volante estaba recubierto por un forro de Batman y por eso viene su nombre artístico de Fatman. Un antihéroe gordito que no tiene poderes, pero que el poder de él es hacer reír a la gente, que la goce, que la pasen rico. Ese es el poder de él. ¡Eso! Y el único que sale es el perro aullando. Fatman era una catarsis para los dolores de su alma. Ideas siempre iban en torno a una parte muy social, a un ámbito muy de querer dar como esa autoestima a las personas que realmente no la tenían. Él sacó un show cuando se llama GPS, era gordito pero sabroso. Y ese show yo estuve con él muchas partes cuando lo estuvo escribiendo y sí sé que era una catarsis. A pesar de mostrar ese dolor, entre comillas, a través de la comedia, creo que la disfrutaba. Creo que era feliz siendo gordo. No quería engordar más, pero él ya estaba empezando a manejar su personaje como era, a una aceptación física y a explotar su personaje de gordo, pero sí no quería pasar de ahí. Al gordo Leo le costaba relacionarse con el género femenino. Era muy extrovertido ante las cámaras y extremadamente tímido ante las mujeres. Él lo tocaba mucho a veces que pues no conseguía una pareja estable, todas le hacían la doble, casi la mayoría, le ponían los cachos. Es que este ambiente es muy difícil y entonces él se sentía un poco mal por lo que era gordito. Yo le decía, pero ¿por qué, papi? Si usted es lo más lindo de este mundo, mi gordito Leo. Y se sentía mal por eso, yo creo. El gran anhelo de su vida fue tener un hogar. Deseaba casarse y tener más hijos, pero la muerte le cortó las alas a sus sueños. Podríamos vivir. Muchas gracias. Cambió mucho su vida porque se volvió ya más empresario, hacía eventos, nos llevaba, nos contrataba, tenía muchos contactos, que ya compró carro, que mejor dicho, estaba muy contento. Yo hasta donde sé, él estaba muy contento de vivir allá en Cali. Se sentía caleño pero sin ritmo. Oiga, gordo, qué bacano, ya con carro. Y nos poníamos a recordar esa época que nos subíamos a los buses. Nosotros contábamos en buses también. Y nosotros, pues a mí siempre me dio mucha alegría y mucha nostalgia cómo pasa el tiempo y cómo se van dando las cosas. Cuando yo le pregunto, Leo, ¿y usted dónde está viviendo? No, yo tengo mi apartamento, ya lo pagué, tengo mi carro. Creo que Sábados Felices pues le abrió puertas y él como que sentó cabeza y empezó a organizar un poco su vida. Hasta que la ambulancia llegó no sé cuántos minutos después. Ella llegó muerto a la clínica. Imagínate ese cuadro tan paradójico, como 5 humoristas llorando afuera de un hospital. Y el gordo ya estaba ahí, estaba frío. Colombia está conociendo el expediente final del famoso humorista Fatman.
quien a pesar de no tener dinero en sus bolsillos, logró conseguir todas las metas laborales que se propuso. Su momento de gloria le duró 5 escasos años. La muerte no le permitió cosechar más éxitos. No pudo ver a su hijo convertido en periodista, ni tampoco alcanzó a llegar al altar con la mujer que amaba. Y uno le cuenta a los amigos, me separé. ¡No! Él estaba creando repertorio y quería hacer un stand-up comedy. Entonces yo le dije, oiga, pues qué tal si empezamos a escribir sobre lo difícil que es ser gordo, lo molesto que lo llamen gordo, que no sé qué, Y él estaba trabajando su repertorio y él me mandaba rutinas y las escribía. Y yo, vea, pues, gordo, muy bien, muy bacano lo que está haciendo, chévere. Pero no, yo lo vi muy bien. O sea, no, estaba perfecto. Muy bien, muy bien. Anímicamente, corporalmente, había adelgazado. O sea, muy bien. La vez pasada me fui para a comprarme una camisa. Y le dije, señorita, necesito una camisa talla L. Me miró y me dijo, pero elefante, ¿no? Digamos que ya habíamos cumplido un sueño de ser parte del elenco de Sábado Felices. Pero pues obviamente uno quería seguir creciendo más y más. Compartimos también muchas cosas, digamos, de las relaciones de pareja, con su hijo. Hacia 2016 el gordo Leo estaba lleno de sueños, pero los médicos decidieron poner su ajetreada vida en pausa. Le pidieron que bajara el ritmo de trabajo, luego de diagnosticarle problemas renales, consecuencias de los cálculos. Para ese entonces vivía en Cali y se desplazaba a grabar sus rutinas de humor a Bogotá. Nosotros con el tabaquismo arrancamos muy jóvenes, ¿no? Y es creo que una cruz que hemos llevado durante mucho tiempo, y Leonardo estuvo tratando contra la nicotina, contra el consumo de cigarrillo, por la parte de ansiedad que manejaba. Los problemas de salud, cuando no son bien tratados o cuando son tratados como ya cuando están muy avanzados, pues realmente son los que afectan mucho al cuerpo internamente. Entonces fue algo súper repentino. Él venía como en un trayecto de muchos medicamentos para sus problemas renales, para su sobrepeso y demás. Porque nosotros los gorditos estamos llenos de amor. Muchas gracias. De manera simultánea sale de Sábados Felices por inconvenientes con algunos de sus compañeros. Su salud empezó a empeorar. Estábamos todos aquí reunidos, hubo una reunión y después nos dicen, después de grabar, que el gordito lo habían despedido. Fue muy triste, muy triste. Él salió junto con los Caballo Loco. Obviamente uno está en una empresa como Caracol y está en el programa Sábado Felices, y de un momento a otro que le digan no, se le cancela el contrato, pues bueno, fue durito para él. Su vida también volvió a cambiar, tuvo una depresión muy fuerte. Es difícil porque le quitan a usted el piso y no sabe qué hacer. Si me entiendes, te quitan un salario al cual te has acostumbrado durante 2, 3, 4 años y queda uno chilingueando en el aire. Si no tiene ahorros, baila. Pero pues el gordito logró superarlo, bendito Dios. Buenas noches. Qué bacana esa energía. ¿Ya comieron? ¿No? No. Yo tengo un hambre la tenaz. El señor ya... ¿No? ¿Aguanta más hambre que perro marihuanero? Dentro de esa se dio cuenta que era alérgico a algún medicamento. Cuando le dijeron eso, pues suspendió el medicamento y empezó otra vez como sus temas con sus cálculos. Le volvieron a salir, tenía programada una cirugía. Empezó a tener problemas respiratorios y él estaba muy afectado de su parte respiratoria. Con nada se ahogaba y le decíamos pues que fuera al médico y lo había hecho, creo que era a través de un amigo médico o farmacéutico, no sé, que le había dado el nombre de unos medicamentos. Me acuerdo algo que estaba utilizando salbutamol. Que eso fue también lo que lo afectó al final, la vista y la respiración un poco se ahogaba. Y creo que es la suma, el cóctel del sobrepeso, del tabaquismo, de la falta de ejercicio en su momento. Por esos quebrantos de salud decidió cambiar radicalmente su alimentación. Hacía ejercicio y quiso formalizar su relación sentimental
con quien era su pareja. Hacía demasiado CrossFit, tenía amigos tanto en el gimnasio como donde iba, entrenaba, o sea, siempre estuvo muy atento a su salud. Cuando le dijeron como, tenés estos problemas renales, dejó mucho el alcohol. O sea, uno no podía creer, uno no podía seguirle el ritmo al gordo haciendo sentadillas, lagartijas. Él era muy berraco porque él sí quería mantenerse como saludable, no flaco, pero sí se preocupó como mucho por eso. Mucho ojo, hermano, con el tema del gimnasio, porque pues uno nunca sabe, ¿no? El cuerpo es una máquina y la máquina puede fallar. El corazón es un músculo. Tenía como muchos proyectos personales en ese momento con la persona que era su novia. Entonces querían viajar, tenían como planes de poder tener otro hijo, como querían formar muchas vainas. En octubre de 2019 es programado para una cirugía renal, pero días antes de la intervención los médicos reprograman la operación para diciembre y ahí comenzó su calvario. Él me contaba como, no, llamé para la cirugía o me llamaron y me dijeron que la tenían que posponer porque el doctor no estaba, o el doctor iba a viajar, o no había la disponibilidad, o se les corrió una cirugía. O sea, como que siempre había como una excusa para no llevar a cabo la cirugía. Y pues solo con medicamentos no era como factible el hecho de poderle solucionar todos esos problemas como renales. Y eso fue una de las cosas que lo llevó también como a tener altos y bajos en su salud. Todos notamos una falencia respiratoria, que se agitaba muy fácil, que realmente le costaba subir escaleras, pero uno decía que pensábamos todos que era como la fatiga normal del entreno en el gimnasio, algo por el estilo. En diciembre se reencuentra con varios de sus amigos de Sábados Felices. Él era muy hincha del América. De hecho, hay un combo grandecito de los del Valle de Sábados Felices que son hinchas del América, el Mono Sánchez, Piroberta, Triqui, los siameses, mi colta, hinchas del América, y dentro de ese combo también estaba el gordito. Le había estado en un partido del América y se tosió todo el partido del América, tosió todos pensaron que de pronto era por el humo. Ese humo de las bengalas y todo lo que tiraron en el estadio, eso me cayó pesado. Ese día me enteré que él había estado o estaba en un tratamiento o estaba viendo una neumóloga o algo así porque tenía como una afección. Sí me insinuó en alguna ocasión que él presentía que pronto podía partir hacia una mejor dimensión. No lo dijo con temor. De hecho, empezamos la charla de una forma jocosa, hablando de una tos que tenía una tosecita como sospechosa y andaba con bufanda. Xiomara a mí me contó que como semanas antes de que él falleciera, un día que le dijo como necesito dejarte como que estés bien, que te sientas bien, que hay cosas que de pronto van a cambiar. El equipo periodístico del programa Se Dice de Mí llegó el 2020 a Cali para entrevistar a su colega de Sábados Felices, a Carlos el Mono Sánchez, como protagonista de ese capítulo. Fatman fue uno de los invitados para hablar sobre su historia de vida. Esa entrevista fue su última vez en cámara. Bueno, cuando yo llego a grabar, lo veo ahí, no sabía que él lo invita a la producción de Se Dice de Mí. Y lo único que le dije es, hermano, no vaya a decir mentiras. Y me dijo, no, bonito, o sea, aquí él utilizaba una frase que era sensei. Y yo le dije, no, yo no, nunca.
no soy el sensei de nadie. Mono, vos sabes que yo te admiro muchísimo desde que te conozco, desde el primer día que nos vimos en el Teatro Borris Sachs. Eres un hombre pujante, un hombre que ayuda a la gente, un hombre con un gran corazón, ayudas mucho a las personas, un hombre que siempre ha brindado una mano amiga a todo el mundo. ¿Cómo te explico? Ver una persona 2 días antes que te ha hecho reír, a la que le has dicho no va a decir mentiras, y después verlo en una camilla no tiene, no hay cómo describir esa distancia de esos 2 momentos. Ese día Millonarios y América de Cali se enfrentaron en un duelo de titanes. Fatman estaba muy ansioso por ver a su mechita del alma jugar en la cancha. Así las cosas, se citó con su novia para disfrutar del partido en un centro comercial. Pero no alcanzó. Minutos antes de comenzar el encuentro, cayó desmayado en el piso del centro comercial. Él como súper fan del América de Cali junto con sus compañeros, pero eran abonados, podían ir y toda la vaina. Entonces la gente creyó que él le había dado el infarto por estar viendo el partido porque el América había ganado. Fueron a almorzar y venían bajando las gradas eléctricas y él se sentía agitado. Y Xiomara tenía que hacer una diligencia dentro del centro comercial y él le dijo, vaya, hágala, yo la espero aquí sentada, que estoy como medio agitado, y luego vamos a comer un postre de 3 leches. Bajan, descienden por unas escaleras eléctricas del centro comercial y en las escaleras eléctricas le empieza a doler el pecho. Empieza como hacia perder el aire, empieza a dolerle el pecho, como le dice como, ve, si quieres, ve tú, paga eso, yo te espero acá sentado porque no me siento bien. Todo bien, yo te espero. El partido estaba en su mejor momento y mientras tanto la vida se le estaba yendo al gordo Leo. Su corazón se aceleraba sin control. Eran acerca de las como 7 de la noche cuando la novia del gordo Leo me llama gritando. Me decía, Julián, el gordo se muere. Y gritaba yo, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Explíqueme. Y ella solamente me gritaba eso. Julián, el gordo se muere, el gordo se muere, ayúdeme que el gordo se muere. Él se sienta y ella me cuenta que da como 3, 4 pasos y al piso. Suena el totazo en el piso. Ella voltea y mi papá está no convulsionando, pero sí no respira, se empieza a poner como morado, no puede respirar nada y piden auxilio dentro del centro comercial. Y yo me comuniqué con el grupo de Sábados Felices, le dije, muchachos, por favor, miren a ver qué pueden hacer, que el gordito Leo parece que le está dando un infarto. Y eran unos audios desesperantes, por allá casi me estrello. Una persona que iba pasando, pues, turista ahí, como que era médico, y se acercó y dijo, es que sin equipo yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo, hasta que la ambulancia llegó no sé a cuántos minutos después, y ella llegó muerto a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, ella nos dijo, nosotros hicimos todas las maniobras, pero ya era por cumplir. Ya cuando él llegó aquí ya no había nada que hacer. Y imagínate ese cuadro tan paradójico, como 5 humoristas llorando afuera de un hospital. Nos dejó entrar. Y el gordo ya estaba ahí. Estaba frío, le tomamos la mano, hicimos una oración y el gordo, me acuerdo que la parte de atrás de la cabeza era como morada. No sé debido a qué, de pronto pues a lo que le ocurrió. Ese es como el recuerdo de ese 19 de enero. Dijo como, estás sentado, necesito que te calmes porque pasó algo. Y yo ya en ese momento ya me angustio y digo como, Xiomara, ¿qué pasó? Me dice como, ve, Dylan, es que tu papá falleció a las 7:30 de la noche. Y me dice,
por ahí, yo estaba llorando y yo, ¿qué pasó? No, que el gordo se murió. Y yo, ¿cuál gordo? Leonardo. ¿Qué? Sí, el gordo. No. Y no, pues al principio no creí. Y claro, que frío, horrible. La sorpresa porque era el más joven de todos, era el más chino de todos. No hay cómo describir la partida de un amigo. No hay cómo describir la partida de un compañero. No hay cómo describir la partida de un familiar. No hay cómo describir la partida de un parcero. Y eso era Leo. Él era un amor, era una persona berraca, trabajadora, además de buen parcero. O sea, esos amigos que si la mujer los llama a las 4 de la mañana dicen que uno está durmiendo ahí todavía con ellos. Era incondicional. Yo creo que nadie sospechó de eso. Su despedida se realizó en Capillas de la Fe, en Cali. Sus amigos acompañaron su cuerpo hasta último momento. Su hijo Dylan estaba muy deprimido. El América, como equipo, mandó un ramo gigante de flores a la funeraria cuando estuvimos en los días pues en la funeraria. Tal vez el entierro ideal de un comediante es que la gente se acuerde de él y se alegre, no que lo llene uno de tristeza. Y creo que la primera vez que el gordo me hacía llorar. Muchos humoristas de acá y comediantes de Bogotá fueron allá también. Inclusive en Cali, los humoristas de Cali estuvieron presentes. Entonces, fue una despedida muy linda. Fue una despedida que se la merecía. En la funeraria, hablar no fue fácil. Porque primero faltarían palabras para describirlo. Faltarían palabras para agradecerle y faltarían palabras para expresarle a todos sus amigos y conocidos que nosotros tal vez no conocíamos. Faltarían palabras para decirles, lo tuvimos, lo compartimos, lo disfrutamos. El gordo Leo tienen que recordarlo haciendo lo que más amaba, siendo feliz en un escenario. Gordito, de quiera que estés, yo sé que estás haciendo reír y estás con tu ternura divirtiendo a todos los que estén al lado. Él siempre quiso que lo cremaran después de su fallecimiento y no lo pudimos cremar precisamente por todas estas investigaciones que se querían hacer frente como a la demanda. Entonces está desenterrado en el cementerio de la ermita. Días más tarde, Dylan interpuso una acción legal en contra del centro comercial donde su papá murió, pero esta no prosperó. Nos buscó un bufete de abogados, nos dio como el caso un pro bono para poder hacerse cargo de esto y empezar todas las investigaciones pertinentes. Sus ingresos eran demasiado impredecibles. Y se cayó porque no había pues, como los datos y las evidencias suficientes para poder seguir con el proceso. No queda más que decir que hasta luego, que les pasen muy bien y ¡chao! El gordo Leo siempre será recordado como un buen amigo, un hombre talentoso y luchador. Su hijo lo extraña mucho, siente un gran amor y admiración por él. Fatman dejó una linda huella en Sábados Felices. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.